Estimados hermanos y amigos, una vez más con ustedes. En esta noche vamos a analizar un verso de la palabra del Señor en toda su extensión. Este verso bíblico se encuentra en el capítulo 12, verso 1 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Y dice: así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y el tema del mensaje es ese mismo: vuestro culto racional. Cuando nosotros analizamos este pasaje bíblico, que vamos a dividir en 10 partes, este verso bíblico. Primero, así que. Segundo, os ruego. Tercero, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, y el último, el 10º, vuestro culto racional. Vamos a analizar palabra por palabra este verso bíblico. Con el capítulo 12 de la epístola a los romanos, ahí comienza la segunda parte de esta epístola o carta. Del capítulo 1 al 11 encontramos la teoría de la vida cristiana. Ya del verso del capítulo 12 al 16 encontramos la práctica de la vida cristiana. Primero la teoría y luego la práctica. La primera parte de este verso dice: así que. Esta palabra es un puente entre lo anteriormente dicho y lo que sigue a continuación. En otra palabra, por causa de lo arriba mencionado y a causa de lo que hemos aprendido. Aquí el apóstol quiere que los hermanos, sus lectores romanos, pongan lo que estudiaron en la teoría del capítulo 1 al 11, ahora que lo pongan en práctica en su vida diaria. La segunda parte de este verso bíblico dice en forma bien clara: os ruego. El apóstol Pablo podía ordenar en virtud de su posición como apóstol, pero él, en lugar de ordenar, suplica. Os ruego. El apóstol no era una persona impositiva, una persona imperativa, sino que en lugar de ordenar, suplicaba. El apóstol Pablo usa en sus escritos unas 30 veces el verbo rogar en su diferente forma. Cuando buscamos el capítulo 1, verso 10 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dice: os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa. Y en el capítulo 10, verso 1 de Segunda de Corintios, el apóstol le dice a ellos: por
la mansedumbre, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Pero allá en el capítulo 2 y verso 8, él le dice, os ruego, hermanos, que confirméis el amor para con él. Hablando de un hermano que había cometido un pecado y fue expulsado de la congregación. Ahora el apóstol Pablo le ruega a ellos que confirmen su amor para con aquella persona que había sido ya expulsada de la congregación, excomulgado de la comunión de los santos de la iglesia de Corinto. Cuando buscamos en el capítulo 4 de Primera de Corintios y verso 16, el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, que me imitéis. Está rogando que lo imiten. Y en el capítulo 4 y verso 1 de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo vuelve a rogar y dice, yo os ruego, hermano, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el capítulo 15 y verso 30 de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo vuelve a utilizar el verbo rogar. Vuelve a utilizar el verbo rogar cuando dice allí, yo pues, hermanos, ruego en el nombre del Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Como vemos, el apóstol Pablo ruega cuando tenía la autoridad. Tenía autoridad como apóstol para ordenar lo que él quería de sus lectores. Sin embargo, en lugar de mandar, de ordenar, rogaba. La tercera parte de este verso bíblico que estamos analizando dice, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí el apóstol, en lugar de ordenar, entonces apela a las bondades y las misericordias del Señor. No apela a la ira de Dios, ni tampoco apela a la severidad de Dios. Apela realmente a través del ruego a las misericordias del Señor y a las bondades del Señor. Ningún cristiano debe ser impelido a hacer las cosas buenas por temor al castigo o por el elogio que podía recibir de los demás, sino siempre a causa del amor de Dios. Realmente eso fue lo que citamos de Romanos allá en el capítulo 15 y verso 30, donde el apóstol le dice allí, yo os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo sigue rogándole en vez de ordenarle a que hagan cosas. El apóstol lo que está aquí suplicándole. El cristiano debe hacer eso, no debe hacer nada por temor a ser castigado, ni hacer nada simplemente por amenaza o por coerción. El apóstol Pablo nunca haría eso, de buscar que sus lectores hicieran lo que él consideraba recto simplemente a través de amenazas y coerciones. No, él prefería mejor rogar antes que ordenarle a los hermanos. Quería que lo hicieran por amor, no por fuerza. Y esto es algo maravilloso cuando un hombre de esa jerarquía y con esa autoridad podía utilizar, en vez de la fuerza, buscar que los hermanos lo hicieran por amor. Así nosotros debemos ser impelidos a hacer las cosas por amor, no por fuerza, sino a causa del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que debe estar radicado en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. La otra parte de este verso bíblico dice que presentéis. Esta es la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento cuando se traía
algún sacrificio a Dios, que presentéis. Presentarse a Dios está asociado con aquellas cosas que se presentan a Dios. Cuando buscamos el capítulo 2 y verso 22 del Evangelio según San Lucas, dice allí que cuando se cumplió el tiempo de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, subieron a Jerusalén para presentarle al Señor. Los judíos tenían por costumbre que al 8º día de nacer un niño, los varones eran circuncidados. Entonces, ellos tenían la costumbre de al 8º día llevaban el niño al templo, lo circuncidaban como señal del pacto entre Dios y Abraham, Dios y el pueblo de Israel. Entonces, cuando se cumplió el tiempo de la purificación de ellos, el tiempo que tenían señalada las mujeres después que daban a luz para poder presentarse delante del Señor. Ahora, cuando ya ellos cumplen con el rito de la ley de Moisés, ahora suben con el niño para presentarlo en el templo al Señor. En el capítulo 1, allá en el verso 22 de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, encontramos donde dice allí, para presentarlo santos y sin mancha delante de él. ¿Presentar a quién? A los hombres. Eso es lo que dice el verso 28 del capítulo 1 de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Lo dice allí bien claro, anunciando y amonestando a todo hombre en todo lugar y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a todo hombre ante Dios. Presentarlo al Señor. Nosotros tenemos que presentarnos al Señor. Pero dice, ¿presentar qué? Que presentéis vuestro cuerpo. Aquí encontramos dos interpretaciones. Primero, que el cuerpo, aquí simplemente era el cuerpo físico y se hablaba del mal uso, maltrato que le daban los romanos. Otros lo interpretan que este cuerpo tiene que ver con todo el ser. Y así es con la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser verdaderamente entregada al Señor con todo el ser. Ese ser abarca todo. Dice la palabra que cuando Dios hizo al hombre y sopló en su nariz y vino a ser el hombre un ser viviente. Pero ¿qué compone ese ser? Primera Tesalonicenses, ya en el capítulo 5, verso 23, dice, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible hasta la venida del Señor. O sea que es un sacrificio completo el que realmente debemos oficiar delante del Señor, presentar delante del Señor. Dice que presentéis vuestro cuerpo. Allá en el capítulo 6, por allá por el verso 19 al 20 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no soy vuestro? Porque por precio fuisteis comprado. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y vuestro cuerpo, los cuales son de Él. O sea que debemos glorificar al Señor con nuestro cuerpo. No podemos presentarlo como instrumento de pecado, sino de santidad para el Señor, porque somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que presentéis vuestro cuerpo. ¿En qué? En sacrificio. Cuando se habla de sacrificio, cuando se presentaba un sacrificio en el Antiguo Testamento, era un sacrificio completo, en sacrificio. Y esto habla realmente de cuando nos presentamos al Señor. El sacrificio del Antiguo Testamento se presentaba una sola vez. El sacrificio del cristiano es diferente. Nosotros no es con la muerte que glorificamos a Dios, sino con nuestras energías y nuestros talentos. Es que glorificamos al Señor. También podemos glorificarlo con nuestra muerte en la forma como muramos. Cuando buscamos el capítulo 21 y versos 18 y 19
del Evangelio según San Juan, dice el Señor allí a Pedro: cuando era joven te ceñía e iba a donde tú querías ir, pero cuando ya sea viejo te ceñirá otro y te llevará donde no quiere ir. Y dice, y esto hablaba de con qué clase de muerte debía o había de glorificar a Dios. Glorificamos al Señor con el testimonio que damos aún frente a la muerte. Y eso lo hicieron los mártires que murieron por causa del nombre del Señor. Esto fue realmente la muerte de Esteban, una muerte que glorificó al Señor. Ahí comenzó la conversión del apóstol Pablo. Dice que ellos pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí comenzó el testimonio de Esteban, que glorificó al Señor con su muerte. Pero nosotros debemos glorificar a Dios con nuestras energías y también debemos glorificar al Señor con nuestros talentos. Aquellos animales se ofrecían una sola vez, porque la muerte le impedía seguirlo haciendo. Nosotros con la vida nuestra glorificamos al Señor en la vida que nosotros llevamos a cabo y la forma como nosotros transitamos en esta tierra, dando testimonio a diestra y a siniestra de la transformación que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Hemos nacido de nuevo y las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios, allá en el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí que son hechas nuevas. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo, y debemos glorificar al Señor con nuestro cuerpo, presentándolo en sacrificio vivo. La vida de nosotros no debe ser, cuando se presentaba un sacrificio, inmediatamente pasaba a ser propiedad exclusiva de Dios y se perdía sobre él todo derecho y todo reclamo y pasaba a ser exclusividad del Señor. Así nosotros los cristianos debemos presentar nuestra vida, nuestro cuerpo, no en un caso aislado, sino en todo lo que tiene que ver con la vida, presentarlo al Señor y glorificar al Señor a través de nuestra vida. En sacrificio vivo. Eso dice la otra parte del verso bíblico, sacrificio vivo. Entonces, repito con esto que nosotros glorificamos a Dios con nuestras energías y nuestros talentos, con nuestra forma de conducirnos. Nosotros glorificamos al Señor y la gente tiene que decir verdaderamente: ese es un hijo de Dios. Y eso nosotros debemos buscarlo con ahínco, con determinación, que la luz del Señor brille en nosotros y que podamos representarlo a Él con dignidad en esta tierra, en la forma que nosotros nos presentamos, sacrificio vivo. Aquellos sacrificios eran muerte. Los sacrificios de nosotros son vivos para Dios y debemos hacerlo así. La otra parte de este verso bíblico, después de sacrificio vivo, dice: y santo. Esto dice que es un sacrificio sin falla. En el Antiguo Testamento, según Deuteronomio, allá en el capítulo 15, verso 21, y Levítico en el capítulo 1, el verso 3, y también el verso 10 del capítulo 1, y en el capítulo 3 de Levítico y verso 1, habla donde se prohibía rotundamente presentar al Señor animales que tuvieran defecto. No se le podía presentar nada con defecto al Señor. Así nosotros los cristianos debemos dar lo mejor de nosotros al Señor, no la sobra, como muchas veces hacemos, no la sobra, el mejor tiempo para Dios, lo mejor de la vida nuestra debe estar dedicado al Señor, en un sacrificio vivo y santo para el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ofrecer un sacrificio santo al Señor? La palabra santo viene del término griego agio y del hebreo kodet, que significa separar. Nosotros estamos separados para Dios, porque ahora somos hijos. Antes éramos simple criatura.
Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, allá en el verso 9, 10, 11 y el 12 inclusive. Dice: en el mundo estuvo, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora somos una nueva criatura. Ahora pertenecemos a una nueva familia, lo que se llama la familia de la fe. A esa es la familia que pertenecemos. Cuando Pablo habla y dice en forma clara y sencilla que le hagamos bien a todos, pero primero lo de la familia de la fe. Es que somos una familia ahora en Cristo. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y verso 1 al 3, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra puro viene del término griego hagnos, que significa puro, casto, inocente, modesto, de buena reputación. Quiere decir que nosotros, cuando se habla de pureza, es algo que no tiene mezcla, algo que está original. Nosotros, el Señor no se mezcló con el mal, está original. Nosotros que ahora hemos sido hechos nueva criatura, debemos buscar vivir en pureza delante del Señor, sin mezclarnos con las cosas que abandonamos en el mundo. Porque ahora nosotros verdaderamente pertenecemos a la familia de Dios. Y es una familia con un destino diferente a la familia de la carne que nosotros tuvimos estando en la tierra. La otra parte de este verso bíblico dice aquí: agradable a Dios. La Biblia habla de ofrendas que no agradaron a Dios. Cuando buscamos el capítulo 4, verso 5 del libro de Génesis, dice que agradó la ofrenda de Abel a Jehová, pero la ofrenda de Caín no agradó al Señor. Entonces nosotros no es realmente lo que nosotros damos, la cantidad que damos y ofrecemos al Señor. Es la calidad de la ofrenda que nosotros damos al Señor. No habla de ofrenda de dinero, habla de la ofrenda del tiempo que le damos a Dios, la calidad del tiempo y el servicio que le damos al Señor, con la dedicación que lo hacemos, con el amor que lo hacemos al Señor, con la obediencia que lo hacemos, con la gratitud con que nosotros servimos al Señor, es que lo podemos agradar. Entonces, hay ofrendas que no fueron agradables al Señor. Encontramos en el capítulo 10 y verso 1 del libro de Levítico otra ofrenda que no agradó al Señor. Nadab y Abiud, hijo de Aarón, dice que cogieron incensario, pusieron incienso en ello y quemaron incienso delante de Jehová, pero descendió fuego de Jehová y lo quemó, porque no lo hicieron realmente como debieran haberlo hecho. No se entregaron al Señor en la forma que debieran hacerlo, y fue una ofrenda que no agradó al Señor. De manera entonces que no siempre agradamos al Señor con lo que damos o lo que hacemos, sino lo hacemos de todo corazón, con un corazón puro y limpio, como dice el Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Debemos tener un corazón puro delante del Señor, porque así lo enseña la palabra de Dios en el capítulo 5 y verso 8 del Evangelio según San Mateo, en una de las bienaventuranzas: bienaventurado lo de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros tenemos que tener un corazón puro delante del Señor, y ese corazón solo lo purifica el Señor. Jeremías capítulo 17 y verso 9 dice: porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que examino la mente y escudriño el corazón, para darle a cada uno conforme a sus obras. En el capítulo 4, verso 23 del libro de los Proverbios, allí dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
O sea que el corazón de él mana la vida. Debo tener un corazón puro para nosotros presentarnos delante del Señor, en ofrenda agradable al Señor. Hay otra ofrenda que no agradó al Señor, y es la que encontramos en el capítulo 26 de la segunda de Crónica y verso 16. El rey Usías tomó un incensario, entró en el templo y usurpó la función de los líderes espirituales. Él estaba llamado para trabajar en el ala política de la nación, pero él quiso usurpar funciones y se metió al templo y allí comenzó a quemar incienso. Cuando llegaron los líderes y dijeron que eso no eran atribuciones suyas, él se airó. Pero cuando se airó dice que le brotó lepra en su frente y fue sacado prontamente del templo y vivió solitario en una casa que tenía en la montaña, y su hijo gobernó en su lugar. Muchas veces pasa eso en las iglesias, que hay muchas personas que quieren usurpar la función de los líderes, usurpar la función del pastor, y no se sujetan al pastor realmente, no se sujetan. Y dice Hebreos en el capítulo 13 y verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, y para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos que dar cuenta, y por eso somos celosos de la membresía de nuestras iglesias. Pero hay muchos que se sublevan, como hizo Usías, y entonces viene la lepra de pecado sobre ellos. Ofrenda que no agradó al Señor la encontramos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel y verso 13, cuando allí el rey Saúl hizo algo que no le competía a él. Cuando estaba allí acantonado para pelear con los filisteos y el profeta Samuel no había llegado, este se desesperó y comenzó allí a sacrificar los animales, a llevar a cabo los holocaustos. Y eso le costó prácticamente el reino. Fue una ofrenda que no agradó al Señor, pero dice que debemos nosotros presentarlo al Señor como ofrenda agradable al Señor. Y esa ofrenda no agradaron a Dios. ¿Está usted agradando al Señor cuando se presenta a Él, estimado hermano que me ve y me escucha, y estimado amigo? ¿Está usted verdaderamente con un corazón contrito y humillado delante del Señor cuando viene a ofrecerse delante de Él, cuando se arrodilla delante de Él? Debemos escudriñar nuestros corazones para que nosotros podamos verdaderamente arrodillarnos con corazón limpio y sincero delante de nuestro Dios, porque hay ofrenda que el Señor no la ha aceptado como buena y válida. La última parte de este verso bíblico dice que es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que usar la razón cuando vamos verdaderamente a ir delante del Señor y hacer todas estas cosas delante del Señor. No podemos ir como gente irrazonable. Tenemos que razonar realmente lo que estamos haciendo y ver con nuestros ojos espirituales si lo que hacemos agrada al Señor o no le agrada. Lo que nosotros hacemos no debemos hacerlo compelido por fuerza, ni por temor a castigo, ni tampoco por los halagos o las alabanzas que puedan hacernos la gente. Lo importante de todo esto es agradar al Señor, no a los hombres, sino al Señor. Esa es la meta que debemos tener nosotros cuando nos presentamos delante de Él y en el servicio que realizamos para Él, agradarlo a Él. No importa que el mundo entero no esté agradado con lo que hacemos, si agradamos al Señor. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos le hace estar en paz con Él. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Este es su hermano Gabriel Beltré, supervisor del Concilio de Iglesia Cristiana de Damasco en la República Dominicana. Dios le bendiga ricamente y será hasta la próxima.